nadie visualizaba. No sé. Va a tener que ajustar, se va a tener que ajustar por tipo de cambio. Entonces lo que te dice la norma, ok, esa variación, esa fluctuación del tipo de cambio, ok, que va a afectar tanto capital como intereses, no me interesa lo que afecta al capital, me interesa solo la diferencia en cambio que afecta al interés, al costo por préstamo. Y esa diferencia en cambio también es atribuible, también es considerada como parte del costo del activo acto. ¿Ok? Pero ¿qué hablamos, Mario? Hablamos de activo acto, activo acto, activo acto, pero ¿qué es un activo acto? Y la norma precisa que un activo acto es un activo, un bien que requiere de un periodo sustancial de tiempo para estar listo para su uso o venta. Y dicen, ya, ¿y cuál es ese periodo sustancial de tiempo? No hay. La norma no ha establecido como tal. No te dice 12 meses, 6 meses, 3 meses, no. Porque esto de una u otra forma va a ir de la mano con lo que finalmente la compañía puede definir o puede considerar como un periodo sustancial del tiempo, ¿no? Por ahí en los fundamentos de conclusiones, por ahí en el tema de en la práctica, se ha dicho que es un periodo de un año o más de un año, ¿ok? Pero ese es algo realmente subjetivo. O sea, la norma no establecida, va a depender, como repito, de la naturaleza propia del activo que estoy construyendo o que estoy adquiriendo, ¿no?
lo estoy procesando, y que obviamente desde mi punto de vista como compañía, considero o creo que es un periodo sustancial de tiempo. ¿Ok? Entonces, como repito, acá en Perú se ha dicho, o se tiene por ahí entre las firmas auditoras, lo que se ha dicho hoy, por lo general debe ser un año o más de un año. Pero ha ocurrido casos, ¿no?, donde el periodo es menor, ¿no?, y la gerencia, la política de la compañía, o la política aprobada por la gerencia, ha dicho, oye, para mí, este periodo de construcción de un activo al cual no estoy normalmente acostumbrado a hacerlo o desarrollarlo, lo considero como un periodo sustancial de tiempo. ¿Ok? Entonces, es válido y es perfectamente aceptable ello. Entonces, hay que tomar en consideración ello. ¿Ok? Entonces, hablamos ya de activo acto, periodo sustancial de tiempo, ¿no?, o un activo que requiere un periodo sustancial de tiempo, y hablamos de la activación de los costos por préstamos, que básicamente, ojo, no son intereses, básicamente, principalmente son intereses, pero hay otros conceptos que se pueden atribuir, como hemos dicho, la diferencia en cambio, algunas cargas financieras, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo debo de hacer como compañía, ¿okay?, como entidad, lo primero que yo debo de hacer es definir si el activo que estoy construyendo, el activo que estoy adquiriendo, califica o no como un activo acto, ¿no? Por ejemplo, yo no podría decir la construcción de sillas es un activo acto. ¿Cuánto me toma una silla? Oye, no sé, pues 3, 4 días. Y para mí eso no es un periodo sustancial, ¿no?, porque es parte de, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo soy no sé, un astillero, ¿okay?, construye barcos, embarcaciones, ¿cuánto me toma construir un barco? 3, 4, 5 años. Eso es un periodo sustancial de tiempo. Por tanto, los costos por préstamo son perfectamente atribuibles al costo del activo, ¿no? O soy lo más común, soy una empresa constructora inmobiliaria, ¿sí? Los costos por préstamos los reconozco como parte del costo del activo que finalmente voy a enajenar como parte de la inmobiliaria. Es lo que, o mejor dicho, es uno de los rubros en los cuales normalmente se ve la aplicación de estas normas, ¿no?, en las constructoras inmobiliarias, ¿no? Ojo, pero no es que son las únicas, sino que son las que normalmente se ven, pero puede ocurrir en otro caso, como por ejemplo, soy una compañía industrial, comercial, y quiero construir un almacén, y me toma un periodo de tiempo. Y yo puedo decir, oye, yo no me estoy acostumbrado a eso, yo no estoy dedicado a eso, no es mi core business, entonces puede ser que ese activo califique como un activo alto y por tanto tenga que capitalizar los costos. ¿Okay? Entonces lo vamos a ver ahorita en un momento cuando veamos los casos prácticos para que se pueda entender. ¿Ok? Entonces lo que dice la norma es, bueno, ok, una vez que definas que el activo es un activo acto, todos los costos de financiamiento directamente atribuibles y, ojo, identificables, ¿okay? Ojo, aquí no me dan la opción del lapicito, ¿ok? Y toda la opción de estos identificables, ¿ok?, van a formar parte del activo acto. Si no, va a formar parte del resultado del ejercicio, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración eso. Pero para ello, ¿qué es importante? ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Qué es importante considerar? ¿No? Lo que hay que considerar es que hay un periodo durante el cual estos costos por préstamo se capitalizan. No es que yo diga, porque voy a construir y tengo un préstamo hoy, desde hoy empiezo a capitalizar, ¿no?, y hasta cuando termine el préstamo. No es así. La norma ha establecido claramente que hay un periodo de capitalización en la cual los costos por préstamos forman parte del costo del activo. Y lo que está fuera
¿no? Lo que está por acá, fuera de este periodo de capitalización, lo que te dice la norma, bueno, eso tiene que reconocerse de manera inmediata en el resultado del ejercicio como un gasto, ¿no? Ojo que yo veo, y estamos analizando solo la parte contable, no estamos aquí analizando temas tributarios, sabemos que hay un tema, ¿no?, con respecto al tema de los gastos financieros, ¿no? Entonces, imagino lo van a tratar después. Entonces, durante este periodo, esos costos por préstamos se capitalizan. Lo que está fuera, resultado. Y ahora, Mari, ¿cómo defino ese periodo de capitalización, ¿no? Lo primero que hay que definir es qué tipo de préstamo es el que me he conseguido. ¿Qué tipo de financiamiento he obtenido para la construcción o adquisición de ese activo? ¿Y a qué te refieres con esto, Mario? Bueno, me refiero a que yo puedo obtener un préstamo directamente para la construcción de este activo o para la adquisición de este activo, o me hace falta dinero y lo que hago es simplemente pido préstamos a 1, 2, 3, 4, 5 bancos, ¿ok? Y finalmente cojo parte de cada uno de ellos, ¿no? Y con Mario, pero cada banco tiene su propia tasa de interés, su propio programa, ¿no? Entonces, ok, bueno, como son préstamos, como has cogido un poco de cada uno de ellos, entonces la construcción o adquisición de ese activo se está dando mediante un financiamiento genérico, ¿no? Varios a la vez, ¿no? Pero si el préstamo lo has obtenido directamente y exclusivamente para la construcción de este activo, ¿ok? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que todos los costos por préstamos vamos a tomarlos en consideración, ¿no? O mejor dicho, todos los costos por préstamos obtenidos de este financiamiento van a ir atribuibles directamente al activo que se va a construir. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí es lo que yo justo les comentaba. ¿Qué pasa? Si yo tengo un préstamo que ha sido exclusivamente para la construcción o la adquisición de ese activo. Párrafo 2 de la norma me dice, bueno, ok, voy a activar los costos reales incurridos, ¿no? Todos los financiamientos, ¿no?, los voy a obtener para que durante el periodo de capitalización estos costos financieros se activen. Pero, vas a descontar cualquier rendimiento que puedas haber obtenido por la colocación de los fondos no usados en inversiones temporales. ¿Ok? Mario, ¿a qué te refieres? Que, por ejemplo, imaginemos que se haya dado el inicio del periodo de capitalización hoy 18 de enero. ¿Ok? Pero lo fuerte del negocio lo voy a hacer de acá a un par de días. ¿Ok? No voy a tener esa plata en mi caja, ¿no?, o debajo del colchón. Prefiero invertirla esos días, ¿no?, en overnight, lo que fuera. Me genera un rendimiento. ¿Ok? Entonces, lo que te dice Norma, así como vas a pagar intereses, vas a incurrir en costos financieros, costos por préstamos, también vas a recibir rendimientos. Por tanto, cuando me capitalices, no me capitalices solo el costo por préstamo. Descuenta esos rendimientos obtenidos del dinero de manera temporal y el neto es lo que finalmente me vas a capitalizar.
¿Ok? Lo vamos a ver en un momento cuando vemos la parte práctica. Y el tema de los costos que he obtenido, ¿no?, de uno u otro banco, ¿no?, o sea, salpicado, para llegar a completar mi financiamiento, mi construcción, mi adquisición, lo que fuera. Eso la norma le denomina préstamos genéricos. Y la norma dice, bueno, ahí no puede decir el interés de este préstamo va a capitalizarse, no, porque de este préstamo que te hicieron, acogió una parte, del otro otra parte, y por tanto has hecho una bolsa. Como has hecho una bolsa, vas a tener que prorratear o reestimar los costos por préstamos que se han incurrido para ver cuáles son los que finalmente vas a capitalizar. Y para eso hay todo un procedimiento, como primero calcular la tasa de capitalización promedio, calcular el promedio de desembolsos, ¿no?, determinar los intereses incurridos, ver que estos no excedan lo que has incurrido en el periodo, una serie de procedimientos que lo vamos a ver ahora cuando veamos el caso práctico que les he traído. ¿Ok? Entonces, tenemos, como repito, dos tipos de préstamos, ¿no? Los préstamos genéricos, ¿no?, y los préstamos, ¿cómo se llama? Específicos. Genéricos y específicos. ¿Ok? Bien. Hemos hablado de este periodo de capitalización, ¿no? Hemos hablado de este periodo de capitalización. Entonces, para dar inicio al periodo de capitalización, la norma dice, tienes que cumplir estas tres condiciones sí o sí. ¿Ok? Sí o sí, es decir, son lo que normalmente en temas de derecho se le conoce como requisitos concurrentes, ¿no? Tienen que concurrir los tres para que se dé por iniciado el periodo de capitalización. ¿Y cuáles son esos? Bueno, esos son que se incurran en desembolsos con relación al activo, que se incurran en costos por préstamos y que se lleven a cabo actividades que son necesarias para la preparación del activo, para su uso planeado para su uso, ¿no? Expliquemos cada uno de ellos. Que se incurran en desembolsos con relación al activo. Ok. Es decir, imaginemos una construcción, ¿no? Imaginemos soy constructor inmobiliario. Ya. La limpieza, ¿cómo se llama? La limpieza del terreno, ¿no? La remoción de tierras, el cercado del local donde voy a construir, ¿no? Son desembolsos pequeños que se dan, ¿no?, pero que me van a servir a mí para poder, o mejor dicho, indicios que me dan para decir que se han incurrido en desembolsos con relación a habilitación del terreno. Exacto, Fernando, también puede ser, ¿no? La habilitación del terreno, ¿no? Que esté incurriendo en costos por préstamos. ¿A qué me refiero? Que si hoy me prestan plata, me dieron el financiamiento, mañana el banco ya me está cobrando automáticamente los intereses. Entonces, digamos, si ese requisito se va a dar, ¿no? Mario, pero imaginemos, ¿no? Tuve un financiamiento con periodo de gracia. Ojo, el hecho de que tenga periodo de gracia no significa que se hayan incurrido en costos por préstamos. El periodo de gracia lo único que hace es decirte, no me pagues, ¿no?, un par de meses, pero después me vas a pagar. ¿Ok? Y además el banco nunca pierde. O sea, el hecho de que no te cobre los 2 meses, no que sea, ay, que es buena gente y no te está cobrando, no te está cobrando del primer día, pues, sino que te lo está haciendo es prorratearlo durante el resto del plazo del contrato. Entonces, el incurrir en costos por préstamo se da. Y lleven a cabo actividades necesarias con relación a la preparación del activo. O sea, ¿qué más actividad propia que la construcción misma del activo apto, ¿no?
Entonces, si se dan esas tres condiciones, damos por iniciado el periodo de capitalización. Repito, tienen que concurrir los tres requisitos, ¿ok? Pero así como todo tiene un inicio, también tiene un fin. ¿Y qué dice la norma al respecto? Bueno, que voy a dar por finalizado el plazo de capitalización o el periodo de capitalización cuando se completen todas o casi todas las actividades necesarias con relación o a la preparación del activo para su uso o venta. Mario, si son por etapas, bueno, cada vez que se cierre cada etapa, voy a dar por voy a dar por finalizada el periodo de capitalización para ese activo en particular. Ejemplo, constructora inmobiliaria que construye torres, ¿no? Complejos residenciales. Cada vez que se va culminando, ¿no? Cada vez que se va culminando una torre, ¿no? Un complejo, se va cerrando para ese activo su periodo de capitalización. ¿Ok? Entonces, hay un inicio, tres condiciones que cumplir y hay un fin, ¿no? Lo que dice la norma es, ojo, ten en cuenta que se entiende por completada o casi completada las actividades cuando el activo ya queda listo, ¿no? Si hay trabajos menores por hacer, ¿no? Como por ahí, no sé, pues colocar luces de emergencia, colocar flores, jardinería, o sea, eso no significa que el activo no se pueda usar, ¿no? El activo ya está listo para ser usado. ¿Ok? Entonces hay que tomar en consideración también esos criterios que da la norma. ¿Ok? Pero así como hay un plazo de inicio y hay un plazo de fin, ¿ok? En ese lapso de tiempo puede haber interrupciones. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo que se da la interrupción, en que se interrumpe el periodo de construcción o adquisición, también se suspende el periodo de capitalización, porque no tiene lógica que si todo el proceso está interrumpido, cortado, ¿no? Se continúe con la capitalización, ¿no? Dice, bueno, también durante ese periodo me vas a suspender la capitalización de costos propuestos. ¿Ok? Lo único que sí es que no se suspende si el periodo de interrupción, si en el periodo de interrupción, perdón, se efectúan labores técnicas o administrativas importantes. Oye, no se detuvo la construcción por X motivos, pero ahí aproveché para hacer una modificación a los planos, una perfección a los planos, algún tema administrativo importante. Ahí obviamente no se suspende, perdón. O tampoco, si es que se da un retraso temporal necesario. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que nos pasó acá cuando estaban construyendo este parque vía Rímac, ¿no? O en línea amarilla, ¿no? Este puente debajo del río, ¿no? Que obviamente sabemos que en épocas de abril, perdón, de diciembre a marzo, abril, el caudal del río sube, ¿no? Pues obviamente ahí se suspenden las acciones, se suspenden las labores, ¿no? Pero no es porque yo quiera hacerlo, sino que obviamente es un retraso necesario dadas las condiciones y porque en esta época del año, acá en Lima, siempre el caudal del río tiende a subir durante esos meses, ¿no? Entonces, si eso ocurre porque es algo normal del lugar donde se está construyendo el activo, ¿no? Entonces, obviamente, también no se va a proceder a la suspensión, sino que va a continuar el periodo de capitalización. ¿Ok? Entonces, inicio, tres condiciones, fin, y pueden darse lapsos de suspensión en el cual el activo se va a tener que suspender, ¿no? Se escucha un ruido que no permite la atención. ¿Me confirman? Se escucha un ruido, dice. A ver, por favor, me confirman si es así. Creo que es el fondo de ladrido. A ver, deje.
A ver, déjenme, aquí, voy a mutear acá todo. Ya. Un perrito ya. Ok, ya, bueno, he quitado todo lo más alto de los ruidos que puede haber. Con auriculares tal vez podemos minimizar. Recuerden que la clase se está realizando en tiempo real y bueno, surgen estos inconvenientes. Igual la clase la estamos grabando y la vamos a editar. Adelante, profesor. Listo, gracias. Bien, entonces, partida número 1, o mejor dicho, punto número 1, ver si es un activo acto o no. Punto número 2, ¿qué tipo de financiamiento estoy recibiendo? Uno exclusivo, ¿no? O un que la norma le llama un específico, o uno en general, ¿no? Que cogí de varias cosas, un genérico. Después de que he dicho que es un activo acto, ¿qué tipo de préstamo soy? Viene cuando el periodo o el lapso de tiempo sobre el cual yo voy a finalmente capitalizar. Hay un inicio, hay un fin. ¿Cuándo voy a dar por iniciado? ¿Cuándo voy a dar por terminado? ¿Por qué? Porque durante ese lapso del tiempo, los costos por préstamo se activan, pero lo que está fuera de ese lapso de tiempo, los costos por préstamos se reconocen de manera inmediata en el resultado del ejercicio. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, vamos a la práctica. ¿Ok? Vamos a la práctica. No. Sí, no desmaste. Ya, espera un momento. El PDF acá. Sí. Este es el caso. Como les digo, si me ayudan por favor con sus micros. Sí se visualiza, profesor. Sí, está bien, se ve. Gracias. Gracias. Bien, acá hay dos casos, ¿ok? He traído uno con un específico, ¿ok? Y he traído otro, ¿no? Que hay un mix de específicos y genéricos, para que se pueda entender, ¿ok? Algo súper básico, súper sencillo, ¿ok? Entonces voy a, aquí me quita de Excel. Ya. ¿Me permite un momento? Mejor voy a cerrar la ventana porque como estoy en la sala, los vecinos tienen sus perritos y todos los empiezan a sacar a estas horas. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Bien. Okay. En la noche todos los perritos salen a pasear. Ok, a ver, dice. En diciembre de 2020 se compra un terreno valorizado en 300.000 soles para la construcción de la nueva planta. El 1 de enero la empresa inicia actividades, ¿no? Elaboración de planos, trámites de responsabilidad, cercado del terreno, para construir en él sus instalaciones. Y para ello recurre a un banco, quien otorga un préstamo por 1,5 millones de soles a una tasa del 12% anual, pagadero en cuotas trimestrales, desde el 1 de enero del 2021. Durante el tiempo que se efectúan trabajos menores, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, la compañía o el gerente financiero, ¿no? Dice, ¿para qué voy a tener 1,5 millones aquí guardado en el colchón, ¿no? Cuando puede estar generando algún tipo de beneficio? Y lo que hace es, pues, coloca parte del dinero, 1.300.000, en un banco, en otro banco, y le paga una tasa de interés mensual del 4%. ¿Ok? La construcción como tal, o
sea, que vienen las máquinas y todo, es el 1 de abril del 2021 y concluye el 30 de septiembre del 2022. Y el 1 de octubre ya queda listo para ser usado y por tanto se inicia el uso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver si primero estoy frente a un activo acto o no. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo he hecho es adquirir un terreno. ¿No? Adquisición de un terreno. ¿No? ¿Qué pasa si yo hubiera adquirido el terreno y no hubiera sabido qué hacer con él? A ver, ¿qué pasa si yo hubiera adquirido el terreno, pero no hubiera sabido qué iba a hacer en él? ¿Cómo que lo debería? Ajá, muy bien, Edison, ¿no? Como una propiedad de inversión. Cuando yo adquiero, tengo un activo, entiéndase terreno o edificio, que lo tengo ahí para generar plusvalía o que lo adquirí por un tema de oportunidad, ¿no? Y no tengo un fin destinado a él, no es ni inventario, no es ni activo fijo, no es ni intangible, sino que simplemente es una propiedad de inversión. ¿Okay? Pero en este caso, yo estoy adquiriendo un terreno y yo tengo ya el fin definido, ¿no? Te voy a construir un terreno, pero voy a construir mis instalaciones. Entonces, va a ser una propiedad de plantilla. ¿Ok? Se supone que yo hice esto, ¿no? En diciembre del 2020, ¿no? Cuando adquirí ese terreno. El 30 de diciembre del 2020. Adquirí el terreno. Ahora, luego viene el 1 de enero, ya inicié ya he llevado a cabo actividades, ¿no? He tramitado la licencia, he aprovechado para acercar el lugar donde voy a hacer la construcción, estoy haciendo los trámites, ¿no? Están los ingenieros elaborando el plano, etcétera, etcétera. Entonces, estoy llevando a cabo. Ahora la pregunta es, esta construcción que yo voy a hacer, ¿no? de mi local, ¿no? ¿Calificaría como un activo acto? Porque me dicen que, vamos a ver aquí la fecha ya, la construcción como tal, ¿no? La construcción va supuestamente desde el 1 de abril del 2021 al 30 de septiembre del 2022. ¿Ok? Esa es la construcción. El plazo del préstamo es desde el 1 de abril, del 1 de enero del 2021, son 4, 8, 12, al 31 de diciembre del 2023. ¿Okay? Después tengo inicio de actividades. Actividades es el 1 de enero del 2021 y se supone que determinará cuando termina la construcción. Entonces, miren, tengo estas 3 fechas o estos 3 lapsos de tiempo, ¿no? La construcción como tal, propiamente dicha, el plazo del préstamo y el inicio de actividades. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que definir, lo primero que tengo que definir es si es activo acto o no. Vamos a poner el primer paso. Tengo que definir, ¿no? Activo acto. El activo que yo voy a construir es un activo acto. Hemos dicho, activo acto, activo que toma un periodo sustancial de tiempo para estar listo para su uso o venta. ¿Cuál es el lapso de tiempo que me va a tomar? Acá estamos hablando de más de un año. Acá estamos hablando, bueno, es el plazo del préstamo, son 3 años, ¿no? Y acá estamos hablando de 1 año y 9 meses. Por tanto, me voy a fijar en estos dos, ¿no? En la construcción y el inicio de actividades. Y la pregunta es, ¿ese plazo o ese lapso de tiempo es un periodo sustancial para que el activo quede listo para su uso o venta?
para mí, empresa, no sé a qué se dedica, pero que va a construir sus propiedades, o perdón, sus instalaciones, eso para mí es un periodo sustancial de tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Calificarían o no lo calificarían como un periodo sustancial de tiempo? Lino dice sí, Mercedes también dice sí, Elizabeth también, ¿no? Marta, ¿no? Sí, para mí es un periodo. Pregunta, ¿y si esto hubiera sido del 1 de abril? A ver, les pongo un caso, ¿ya? Si esto hubiera sido así, ¿activo acto o no activo acto? 9 meses. Alberto dice no. Si hubiera sido así, si este hubiera sido el plazo real, ¿activo acto o no activo acto? Lino dice no. Edison dice que tendría que evaluar. Elisa dice sí. Ajá, exacto, tendría que evaluar, ¿no? Oye, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a vender zapatillas. Ok. ¿Y qué te está haciendo? Construyendo un local o una instalación. Y ¿cuánto te demoras normalmente en hacer zapatillas? Un par de días. Esto no es algo, esto no es, la construcción de esta instalación no es parte de tu negocio principal. No es que todos los años y todos los meses vas a empezar a construir, ¿no? Entonces, yo diría, es algo a lo cual normalmente yo no estoy acostumbrado o no es parte de mi negocio principal. Por tanto, ¿por qué no podría ser un activo alto? Si para mí yo considero que 9 meses es un periodo sustancial de tiempo porque yo no me dedico a esto. Como le dice Jessica, ¿no? Habría que hacer un estudio, ¿no? De la factibilidad del proyecto, sí, pero yo prácticamente podría decir, es más, me ocurrió en la práctica un cliente que 10 meses, dijo, Mario, yo como gerente de la compañía, como política de la compañía, hemos dicho que esto sí califica como activo, porque nosotros no nos dedicamos a esto. ¿Nah? Yo no podría refutarle ello. ¿Por qué? Porque ellos han definido, ¿no? Oye, analizamos, ¿no? Oye, sus productos van entre una semana, 2 semanas de lo que toma de fabricar. Eso es algo totalmente ajeno a ellos. Por tanto, ¿por qué no podría calificar como un activo? Considero que no es un periodo de construcción de meses, sino ya que no es su giro. Exacto, no es su giro, ¿no? No se dedica a ello. Por tanto, porque recuerdan, la norma simplemente define activo acto periodo sustancial. ¿Quién define quién define ese periodo sustancial? Finalmente la gerencia lo va a definir. Tomando en cuenta que si lo hago o no lo hago normalmente, ¿no? Si eso es algo atípico para mí, qué sé yo, ¿no? Habitualidad, sí, podríamos decir que habitualidad, Marta, sí, yo sino que no quiero usar el término porque es un término más empleado en términos tributarios, ¿no? Pero es algo que no, y tampoco no quiero tomar el tema de habitualidad porque, por ejemplo, dirían, oye, pero entonces las constructoras inmobiliarias no podrían clasificar o no podrían considerar la capitalización de costos por préstamos, porque ellos lo hacen siempre, ese es su negocio, ¿no? Entonces, claro, exacto, Yannick, ¿no? Por eso que no quiero no quiero traer a colación la palabra habitual, ¿no? Sino que finalmente define periodo sustancial de tiempo, pero no podríamos decir, oye, quiero dedicarme a hacer mesas y me toma una semana, 15 días. Esto no, pues no es un periodo sustancial de tiempo, ¿no? Estamos hablando de un par de días. Además, más trabajo te va a tomar hacer todo lo que vamos a hacer ahorita que lo que finalmente vas a tener que ver como resultado o lo que puede impactar finalmente en los estados financieros de la empresa. ¿Ok? Entonces, por eso que no lo asocio con el tema de habitualidad, ¿no? La empresa considera que es necesario tener una planta en un tiempo establecido, por ello es necesario, no es un par de días o un par de meses. Exacto, ¿no? Así es. Ahora sí regresamos, ¿ok? Entonces, primer paso, sí es un activo alto, ¿no? Hemos dicho. Segundo paso,
Habíamos dicho, segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Ver qué tipo de préstamo ha recibido, o qué tipo de financiamiento. ¿No? ¿Qué tipo de financiamiento? ¿Y por qué digo esto? Porque hemos dicho que tal y como le establece la norma, ¿no? Tal y como le establece la norma, que vamos a la norma 2021 porque las 2022 todavía no salen hasta marzo. Entonces, ¿por qué tomo eso? Porque la norma dice, ¿no? En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente, ¿no? La compañía, ¿no? O sea, esto es para el préstamo específico, ¿no? Y este párrafo es para el préstamo genérico. O sea, cada uno tiene su forma de cálculo, o entre comillas decirlo, ¿no? ¿Sí? Cada uno tiene su forma de cálculo. ¿Ok? Este es el específico, ¿no? Y este es el genérico. ¿Ok? Entonces, por eso es importante definir qué tipo de financiamiento tengo. Entonces, este préstamo lo he adquirido exclusivamente para la construcción del activo. Por tanto, es un préstamo específico. ¿Qué voy a aplicar? El párrafo 12 de la ley 23. Y el párrafo 12 de la ley 23. ¿Okay? Es un préstamo específico. Ok. Ya, entonces, ya sé por dónde me voy a guiar. Y luego, el tercer paso. ¿Cuál es? El tercer paso es definir, ¿no? O establecer el periodo de capitalización. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el lapso de tiempo, ¿ok? El lapso de tiempo durante el cual, el lapso de tiempo durante el cual voy a capitalizar costos por préstamos. Esto es lo que la norma llama periodo de capitalización. Durante este periodo, ¿no? Los costos por préstamos se activan, se capitalizan, forman parte del costo. ¿Ok? Y lo que está fuera de este periodo de capitalización, todos los costos por préstamos se reconocen de manera inmediata gasto. Todo esto es gasto, todo esto es gasto, todo esto es costo. Todo esto es costo. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Entonces, para que haya un periodo, hemos dicho, hay un inicio y hay un fin. ¿Cuándo se inicia? Tres condiciones. Que se lleven a cabo actividades necesarias con relación al activo. Pregunta, ¿cuándo voy a dar por iniciado el periodo de capitalización? Díganme ustedes. Repito, tres condiciones. Que se lleven a cabo actividades necesarias, que se incurra en costos por préstamos, ¿no? Y que se desarrollen o se incurran en desembolsos con relación al activo. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo ocurre eso? Exacto, ¿no? 1 de enero del 21. ¿Y cuándo va a finalizar? La norma dice finaliza cuando el activo queda listo o casi listo para ser usado de acuerdo a lo que la gerencia dispone. 39-22. Exacto. ¿Okay? Entonces, durante este periodo de tiempo, ¿ok? Todos los costos por préstamos que yo incurra van al costo. Todo lo que esté fuera de este periodo va a ir al resultado del ejercicio. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí que hay un monto prestado, monto del préstamo, que he solicitado de 1,5 millones.
¿ok? Al banco, que lo voy a pagar en cuotas trimestrales, ¿ok? Que la tasa de interés anual es el 12%, creo que dije, ¿no? Del 12% anual, ¿ok? Y el número de cuotas. El número de cuotas trimestrales, que son 12. ¿Ok? Entonces me falta ya la cuota trimestral. Tasa de interés anual. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que yo tengo. Entonces, el banco me va a hacer llegar su cronograma, ¿no? Con el número de cuota, ¿no? La fecha, capital, el interés, la cuota finalmente y el saldo de capital. Esto es lo que me va a hacer llegar el banco. Porque no estoy haciendo nada más que mate financiero. Entonces, quiero hallar la cuota. Tengo la tasa de interés anual. Como son cuotas trimestrales, voy a convertir esa tasa anual a una tasa trimestral. Una tasa trimestral, lo hago con la fórmula efectiva, como calculan los bancos. 1 más la tasa elevado a 1 trimestres, 4. Ahí está, tasa trimestral. Okay, por tanto, la cuota, esto también lo saca el banco, función pago, tasa trimestral, el número de cuotas 12 y el valor actual 1.500.000. Si el banco me va a cobrar 149.560. Entonces voy a tener aquí las 12 cuotas. 12 cuotas. Las cuotas son de 149.000. Y me están prestando a mí 1.500.000. Y por ende, voy a calcular los otros. Voy a calcular el interés. Como la calcula el banco. Y por diferencia, saldo de capital. Okay, vamos a poner aquí. Vamos a fijar. Y 0. Estos son trimestrales, 31 de marzo del 2021. 90. 30 de junio. Sí. Ahí está. Okay. Este de acá. ¿20 de marzo? Yes. Están las fechas. ¿Okay? Entonces, obviamente yo como empresa, ¿qué voy a hacer? Voy a recibir el financiamiento, ¿no? Voy a registrar el financiamiento que he recibido. ¿Ok? Y ahí se la 45 por 1.300.000. Ojo que me adelanto aquí un poco, NIF 9, ¿no? NIF 9 que me dice que en el momento inicial el pasivo financiero se mide al valor razonable menos costo de transacción. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me hubieran cobrado, por ejemplo, una comisión del 1% por el desembolso, ¿no? Yo no hubiera registrado como pasivo financiero el 1.500.000, sino hubiera registrado el 1.500.000 menos el 1% de los costos de transacción, ¿no? Ese sería mi pasivo financiero en el momento inicial, NIF 9. ¿Ok? Entonces, simplemente hago la aclaración ahí al respecto. ¿Ok? Y obviamente ya determiné
Entonces, yo en el año que, o mejor dicho, al finalizar el primer trimestre, yo voy a pagar mi cuota. Yo voy a hacer como que esto, ¿no? Esto es lo que voy a hacer todos los meses, ¿no? 31 de marzo del 2021. ¿Okay? Yo haría el pago de la cuota, voy a pagar 106, voy a pagar 43 de intereses, ¿no? Y 143. Esto es lo que normalmente hacemos. ¿Ok? Esto es lo que normalmente haríamos. Pero, como estamos frente a un activo acto, ¿ok? La norma me dice, un momentito, los costos por préstamos durante el periodo de capitalización, ¿no? Durante el periodo de capitalización, ¿qué pasa? Se capitalizan, no se reconocen el resultado, por tanto, esto no lo puedes mandar al resultado, ¿no? Lo tienes que sacar del resultado. ¿Y a dónde lo vas a mandar? Al costo del activo que estás construyendo, ¿no? En este caso, como es un activo que todavía está en proceso de construcción, estamos hablando de un trabajo en curso. Un trabajo en curso. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma dice que durante el periodo de capitalización, los costos por préstamos, no van al resultado del ejercicio, sino que se capitalizan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo saco del resultado y lo voy a mandar a que forme parte del costo del activo. ¿Ok? Pero, nuevamente, me voy a la norma y me dice, en la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo acto, la entidad determinará el importe de los mismos susceptibles de capitalización como los costos por préstamos reales en los que se ha incurrido durante el periodo menos los rendimientos conseguidos por la inversión temporal. ¿Y qué ha pasado aquí? Según el caso me dice que mientras que se hacían los trámites, los planos y todos, yo invertí el dinero, ¿no? Yo coloqué el dinero en un depósito a plazo. Del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Un depósito a plazo, ¿no? En el BBVA que me paga una tasa del 4%. Ahí no es mensual, es anual, ¿no? Voy a corregir ahí. Esta es anual del 4%. ¿Ok? Entonces recuerden que siempre las tasas pasivas siempre son menores, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a calcular cuánto es lo que me ha pagado el banco. Para eso determino también la tasa efectiva mensual en este caso, ¿no? Entre 12 y la tasa mensual 0.33. Simplemente, ¿y el interés cómo lo calculo? El interés es un interés simple, ¿no? Es monto por tasa. Monto por tasa de interés. ¿Ok? Y obviamente por el tiempo, ¿no? Entonces, tengo acá que el interés sería el monto. Perdón, acá me faltó el monto. Es 1.300.000 lo que he colocado en el banco, mientras que se realiza la construcción. Entonces será el 1.300.000 por 0.33 por 3 meses que ha estado. Entonces, durante estos 3 meses, el banco me ha pagado 12.768. Entonces, yo he tenido, entre comillas, yo he recibido esto, ¿no? Una 10, he recibido del banco dinero y obviamente lo que he neutralizado contra un ingreso, ¿no? Al 31 de marzo. Pero, nuevamente la norma me dice, un momentito,
como esto guarda relación directamente con la construcción del activo acto, entonces no puedes reconocer eso como un resultado del ejercicio, sino que ese rendimiento temporal lo vas a descontar, ¿ok? Del finalmente el costo por préstamo que vas a capitalizar. Ok. ¿Qué quiere decir? Que esto no va a ir al ingreso, no va a ir al resultado, sino que va a ir formando parte del costo del activo que estoy construyendo. Por eso que lo pongo acá. Con lo cual, el costo por préstamo al 31 de marzo, que voy a capitalizar, será los 43 menos los 12.000. Voy a capitalizar solo 30.338. Y con esto doy pie, ¿no? Y confirmo, mejor dicho, respeto lo que dice la norma, ¿no? Si el préstamo se ha obtenido específicamente, ¿no? Los costos por préstamos reales que se hayan incurrido, le debo descontar los rendimientos concedidos también por esa inversión temporal de esos fondos. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, esto es por el primer trimestre, ¿no? ¿Qué va a pasar todos los meses? ¿No? Como mejor dicho, en lo que queda del año, ¿no? Pues va a pasar, ya no lo pongamos como una 67, no directamente, ¿no? Por el siguiente trimestre, ¿no? Será igual, ¿no? 109 más 40, los 149, esto será el 30 de junio del 2021. Lo mismo, acá obviamente en junio ya no hay rendimiento temporal, ¿ok? Por eso es tanto los costos por préstamos al 30 de marzo, al 30 de junio, ¿no? Ya serán de frente los 40.000. Ya no hay nada que netear, porque no hay, en este caso, rendimiento temporal. ¿Ok? A septiembre, ¿no? Y a diciembre, vamos a ver. A septiembre, 112 y 39, ¿no? 36, y al 31 de diciembre, lo mismo. El 31 de diciembre va los 115, ¿no? Y los 33. Sí. Eso va por diciembre. Pero, ojo, yo no solo capitalizo, ese sería el 2021. En el 2022, ¿no? Todavía continúo con el periodo de capitalización. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Que hasta el mes de septiembre, hasta aquí yo voy a seguir capitalizando. ¿Sí? Hasta aquí yo voy a seguir capitalizando. Entonces, en el 2022 va a ocurrir nuevamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer todos los meses esto. Los 3 primeros trimestres. Vamos a ver aquí. Por los primeros 3, ¿no? Al 30 de marzo del 2022. Al 30 de junio del 2022 y al 30 de septiembre del 2022 voy a capitalizar. Vamos a ver. 119. R14, ¿no? Al 30 de junio, R16, R15, R15, ¿no? Y el 30 de junio. Y bueno, ¿qué va a pasar con el del último trimestre? ¿No? ¿Qué va a pasar con el del último trimestre? El del último trimestre ya no va, exacto, eso, ¿no? Ya no va a formar parte del costo. En este caso, el del último trimestre ya sí es gasto.
porque ya está fuera del periodo de capitalización. Es decir, esta última cuota, ¿no? R18. Esta última cuota, 30, 36, 14, 15, 16, 14, 16, 17. Okay. Entonces, esta última cuota ya se reconoce, como lo dice Edison, directamente al resultado. ¿Por qué? Porque ya está fuera de mi periodo de capitalización. ¿Ok? Entonces, esto es lo que indica la norma con respecto al tema cuando es una construcción o una adquisición de un activo adquirido mediante un financiamiento o un préstamo de tipo específico. ¿Ok? Durante el periodo de capitalización se consideran los costos por préstamos y se le descuenta cualquier rendimiento temporal que ha habido durante. ¿Ok? Me repito, tengo que considerar, como le indiqué al inicio, como estamos hablando de un pasivo financiero, estoy hablando de NIF 9, los efectos que pueda generar el cálculo de la NIF 9, ¿no? Cuando se tiene hecho. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? No sé si por favor hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, para pasar al siguiente caso. ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto. Ok. Vamos al caso 2 entonces. Creo que el resto ya se fue a ver la novela, ¿no? Dice, Elizabeth dice, si el tiempo de construcción es solo lo que se capitalizará, o sea, mejor dicho, exacto, Elizabeth, todos los costos por préstamos que yo incurro durante el periodo de capitalización, es decir, es como mi cronograma del banco, ¿no? Todos estos financiamientos de acá, ¿qué? Son costos, es decir, van a formar parte del costo del activo. Todo a partir de acá y hasta cuando se termine el financiamiento es gasto. ¿Por qué? Porque ya están fuera del periodo de capitalización. Por eso es importante que la norma define, ¿no? Por eso es importante que, mejor dicho, que la empresa y la compañía defina el periodo de capitalización. Porque solo durante ese lapso de tiempo, activo, capitalizo, costo. Todo lo que está afuera. Ahora, puede que tu financiamiento concuerde con tu periodo de capitalización. No hay problema. Si concuerda, si mi financiamiento, imaginemos, fuera hasta el 30 de septiembre, todo lo que está, mi periodo de capitalización y mi periodo del préstamo es igual. ¿No? Pero ya sabemos que, por lo general, los financiamientos siempre se extienden un poco más porque es un tema de recuperación que tengo que hacer y todo lo demás, de la inversión y todo. Pero eso, para eso yo defino mi periodo de capitalización, porque durante este lapso capitalizo. En el caso que indicaba un descuento por desembolso, lo que pasa es que, ya, voy con tu pregunta aquí, Mercedes. Imaginemos que este sea el préstamo, ¿ya? Este sea el préstamo que me da el banco. Pero voy a replicarlo acá. ¿Ya? Imaginemos que me cobran una comisión. ¿Ok? Una comisión del 1% de desembolso. 1.5%, para hacerlo más. 1.5% de comisión. ¿Qué quiere decir? Que a mí me van a dar esto por 1.5%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a mí ya no me van a dar 1,5 millones. Me van a dar 1,5 millones menos 22,500. Entonces, ¿qué contabilizaría yo?
como estoy en bajo NIF 9, yo voy a contabilizar, a mí me van a dar 1.477.000. ¿Y mi pasivo cuál es? Mi pasivo es el valor razonable del préstamo, 1.5 millones, menos los costos por transacción. 1.477.000. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, que la tasa ya no es 2.87. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo 1.477.000, pero estoy pagando cuotas de 149. ¿Qué me dice la norma? La NIF 9, determíname la tasa efectiva. Ok, la tasa efectiva será 3.13. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer como que un nuevo cronograma, ¿no? Yo voy a hacer como un nuevo cronograma, pero en el cual las cuotas no van a cambiar. Yo al banco le voy a seguir pagando lo mismo, pero este interés, ¿no?, va a ser calculado, ¿no?, sobre la tasa efectiva. Sobre la tasa efectiva. Sobre la tasa efectiva. ¿Okay? Entonces, voy a poner acá, ¿no? Si tú ves acá, yo al banco le voy a pagar el 1.794.000. Pero mi interés para efectos financieros ya no es 43. Lo que yo voy a capitalizar, ¿qué va a ser? 46.200. En el otro mes, en vez de 40, 42.3968. En vez de 36, 39. Esto es lo que la norma te refiere o te dice cuando aquí te dice al inicio, ¿no?, gastos por intereses calculados mediante tasa efectiva. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí, calculando el interés, pero mediante la tasa efectiva. ¿Mm? Y finalmente el el costo por préstamo que voy a capitalizar ya no va a ser 43, sino que va a ser 46. En eso cambia. Pero obviamente ahí estamos hablando ya del NIF 9, ¿no?, de cálculo de la tasa efectiva para efectos del costo amortizado. ¿Ok? ¿Claro, Mercedes? Listo. No hay nada. La idea es justo eso, ¿no? Que obviamente, claro. Bien, vamos entonces a nuestro siguiente caso. ¿Ok? Aquí lo que he hecho es un poco combinar ambos. ¿Ok? He combinado un genérico con un específico. ¿Ok? A ver, dice, el 1 de enero, la compañía Mi Perú suscribió un contrato de construcción a suma alzada. O sea, acá estoy yo, Mi Perú S.A., y acá está Contratistas S.A. ¿Sí? Lo que he dicho, mira, yo quiero construir mi planta, pero sabes que yo no lo quiero hacer, pues yo no soy experto en eso, ni nada por el estilo. Así que te contrato a ti, Contratistas S.A., para que tú hagas la construcción. ¿Ok? Ojo, eso no implica de que el activo no sea mío, el activo sigue siendo mío, porque esta empresa Contratistas lo va a construir mejor dicho, lo va a construir sobre un bien que es mío, que es de mi propiedad. Por tanto, si yo aplico la NIC 23. Mario, ¿y Contratistas podría aplicar también la NIC 23? No podría aplicar NIC 23. ¿Por qué? Ella simplemente me está prestando el servicio de construcción. Él no tiene ningún activo acto identificado. Él simplemente está haciendo algo por cuenta de, en este caso soy yo. ¿Okay? El activo es mío. Yo me voy a quedar con ese bien. A quien le están prestando la plata es a mí, Mi Perú. ¿Para qué? Para que Contratistas pueda hacer su trabajo. Exacto, Marco. No es de mi propiedad. ¿Ok? Por tanto, todo lo tengo que ver desde el punto de vista de Mi Perú. ¿Ok? Entonces, voy a construir
y me dice, mira, oye, hacer tu planta, ¿no? Hacer tu planta te cuesta 28 millones de soles. ¿Ok? Ya, perfecto. Y me vas a hacer desembolso, ¿no? El 1 de enero del 2021, el 31 de marzo del 2021, el 30 de junio del 2021, el 31 de agosto del 2021, ¿no? Y el 31 de diciembre del 2020. Necesito que me hagas estos desembolsos, ¿ok? 1.800.000. De 6 millones y medio, de 10 millones y medio, de 5 millones y medio y de 3 millones 700. ¿Bien? ¿Cuánto suma esto? Esto suma los 28. Que me va a construir en Miraplata. ¿Ok? Entonces, nuevamente volvemos. Primer paso. Primer paso. ¿Será o no será un activo acto lo que estoy construyendo? Me dice que el 1 de enero estoy suscribiendo el contrato y se estima que va a terminalizar el 31 de diciembre del 2021, precisamente, ¿no? Entonces, la construcción, vamos a ver, la construcción inicia el 1 de enero del 2021 y termina el 31 de diciembre del 2021. ¿Ok? Ese es el primer dato que tengo. La pregunta es, ¿podría esto calificar o clasificarse como un activo acto? ¿No? Como lo dice Alberto, seguramente sí. Es un periodo sustancial, yo no hago este tipo de construcciones, ¿no? Así que, ¿por qué no? ¿Ok? Bueno. Segundo paso. ¿Qué tipo de financiamiento? Ya, ok, yo le voy a pagar a contratistas 28 millones de soles. Pero ¿cómo me estoy financiando? Ah, acá viene la otra parte. Esto lo voy a... Viene la otra parte. Dice que me he pedido prestado 4 préstamos. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Préstamo 1, préstamo 2, préstamo 3, préstamo 4. Préstamo 1 dice del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 a una tasa, he pedido prestado 1.800.000 soles. ¿Sí? Y me están cobrando una tasa del 11% anual. ¿Ok? Vamos a poner acá. Fecha de préstamo, no, fecha de inicio, la fecha de término, monto y tasa anual. Aquí para esta precisión. Tasa. Ok. El segundo préstamo es también del 1 de enero, vence el 1 de marzo del 2022 por 6 millones y medio de soles al 13% anual. El tercer préstamo es del 31 de diciembre del 2020 hasta el 31 de marzo del 2022 por 10 millones y medio y a una tasa del 17%. Y el otro es del 1 de enero del 2021 al 1 de enero del 2022, ¿no? Me están prestando 5 millones y medio de soles a una tasa del 8%. ¿Ok? Pero, ¿qué me dice? Motivo del préstamo. Capital de trabajo.
Motivo del préstamo. Capital de trabajo. Motivo del préstamo. Capital de trabajo. Motivo del préstamo. Construcción. ¿Ok? Motivo del préstamo. Construcción. Ah, ok. Entonces, ¿qué tipo de financiamientos tengo? ¿Qué tipo de financiamientos tengo? Tengo de los dos. Capital de trabajo. ¿Qué significa capital de trabajo? ¿Qué entienden ustedes por capital de trabajo? ¿Qué entendemos por capital de trabajo? Operaciones de la actividad, ¿no? Entiéndase como tal, propias de la compañía, ¿no? Pago a proveedores, ¿qué más? Pago a trabajadores, no sé, mejora, X, ¿no? Con capital de trabajo podemos entender por una serie de condicionales, ¿ok? Entonces, hemos dicho, recuerden, la NIC 23, ¿qué me decía? Adquisición, exacto, Elizabeth, adquisición de materia, activos, ¿no? Exacto, ¿no? Dinero que el dinero te dice, el banco te lo da, pero te dice, oye, tú sabes con qué haces. A mí, yo banco no te voy a preguntar qué vas a hacer con él. A mí lo que me interesa es que me pagues, ¿ok? Lo que hagas con él es cuestión tuya. Entonces, tengo 3 préstamos que han sido o que han estado direccionados con ello. Y uno es que he obtenido exclusivamente para dedicarlo a la construcción. Entonces, este es un préstamo específico y este es un préstamo genérico. Genérico, porque es general, ¿no? Entonces, tipo de préstamo, ¿no? Genérico y especial. Bien, entonces acá está. NIC 23 clasifica en los directamente relacionados al activo, al acto y a los que no. Exacto, Marcelo. Entonces, aquí, nuevamente, la norma que me dice, bueno, si el préstamo es exclusivamente, específicamente para la obtención o construcción del activo, préstamo específico, aplico el párrafo 12. Pero si es exclusivamente, o perdón, si es préstamo genérico, lo utilizo para varias cosas, bueno, voy a seguir este procedimiento. Entonces, ¿qué tengo? Aquí párrafo 14 de la NIC 23. Acá párrafo 14, y aquí párrafo 12. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar al final porque ya hemos visto que el 12 es facilito. ¿Ok? O sea, la aplicación del párrafo 12 es sencillo porque está directamente relacionado. Vamos con el préstamo genérico, porque ahí sí hay una serie de pasos. Ya identificamos que es un activo acto, ya hemos identificado los tipos de financiamientos. Ay, nos faltaba el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Definir el periodo de capitalización. ¿Y por qué es importante definir el periodo de capitalización? Lo hemos indicado en el caso anterior, porque durante ese periodo se capitalizan costo y lo que está fuera, gasto. Pregunta, ¿cuándo inicia el periodo de capitalización? Recuerden, tienen que darse 3 condiciones, 3 requisitos. Como dicen los amigos abogados, son requisitos concurrentes. Desembolsos con relación al activo, incurrir en costos por préstamos y llevar a cabo actividades necesarias con relación al mismo. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿O cuándo se ha dado por iniciado ahí? Digan ustedes.
¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo empecé a dar desembolsos con relación al activo? El primer desembolso se lo di al contratista el 1 de enero. ¿Cuándo incurrí en costo por préstamos? Desde que me dieron los financiamientos. ¿Cuándo he llevado a cabo actividades con relación al activo? ¿Qué hay en la actividad más importante que la construcción como tal? Entonces, 1 de enero del 2021. Ojo, Yane, no siempre va de la mano con la construcción, ¿no? Porque en el caso anterior vimos que habían trabajos previos, ¿no? Licencias, planos, cercados, remoción de escombros, etcétera, etcétera, que son también indicadores de que ya se había dado por iniciada la construcción. Se suman los otros dos, obviamente. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ya doy por iniciado el 1 de enero. ¿Y cuándo va a culminar? ¿Cuándo va a terminar el periodo de capitalización? Cuando el activo está listo o casi listo para ser usado. ¿Y cuándo ocurre eso? Como he dicho, 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Por tanto, todo lo que ocurra antes del 1 de enero y todo lo que ocurra después del 31 de diciembre no me interesa porque lo voy a tratar como siempre lo he tratado, como parte del resultado del ejercicio. Pero lo que está dentro de este periodo va a ir activado. ¿Ok? Entonces, ya están los 3 pasos. Fui a un activo acto, ya identifiqué qué tipos de préstamos tengo y lo que ya identifiqué el periodo de capitalización. Lo que me queda simplemente es hacer los cálculos, ¿no? Dependiendo, obviamente, lo que he identificado en los pasos 2, porque tengo tanto préstamos genéricos como préstamos específicos. ¿Ok? Veamos. ¿Qué dice la norma? Vamos a los préstamos genéricos. Dice, en la medida en que los fondos de una entidad procedan de préstamos genéricos y los utilice para obtener un activo acto, esta determinará el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados en dichos activos. Ajá. La tasa de capitalización será el promedio ponderado de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos recibidos que están vigentes en el periodo, ¿no? Sin embargo, una entidad excluirá de este cálculo, ojo ahí, excluirá de este cálculo los costos por préstamos aplicables a los préstamos específicamente, ¿no? Financiar un activo hasta que sustancialmente todas las actividades necesarias. A ver si Fernando nos ayudas con tu micro, por favor. Gracias. Sin embargo, No. Continúo. Esa, ¿no? Es el 50 de paso. Estoy buscando. ayuda con tu micro, por favor. Okay. Entonces, ¿Qué se puede continuar? ¿Qué se puede? ¿nos necesitas Marce por ahí, por favor, para que me ayudes con el micro de Fernando? Sí. Lo primero que voy a hacer es Fernando Inocente, por favor, si me ayudas con tu micro. Sí. Gracias. Listo, ya lo cerramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la tasa de capitalización. Y vamos a ponerlo por acá, para que se vea. ¿Sí? Paso 1, hallar la tasa de capitalización. Y la tasa de capitalización dice que es el promedio ponderado de los préstamos incurridos en el periodo, excluyendo, ojo ahí, excluyendo los
préstamos que hayan sido exclusivamente obtenidos para la adquisición del activo. Entonces, por tanto, me voy a centrar en estos de acá. Me voy a centrar en estos tres de acá. ¿Sí? Porque el otro no, el otro le he contratado o lo contraído exclusivamente para la construcción o adquisición del activo. ¿Okay? Entonces, voy con esto. Entonces, fecha del préstamo, vamos a poner acá. Fecha del préstamo, vamos a poner el monto, la tasa de interés y la fecha de término. O la fecha de cálculo, me escuchó, porque estoy haciendo la fecha de cálculo. ¿Sí? Que no se confunde. A ver, voy a copiar aquí los datos. ¿Eh? Tengo estos tres préstamos. Con estas fechas de término. Con este monto. Y con esta tasa. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿estos préstamos se encuentran dentro de mi periodo de capitalización o no? ¿Estos préstamos que he contratado se encuentran dentro de mi periodo de capitalización? Sí. Está dentro, ¿no? El primero al 31, el primero al marzo. Pero es hasta marzo, pero no me importa la parte de enero 22 a marzo 22, porque yo solo me voy a concentrar en 1 de enero 21 y 31 de diciembre 21. El otro es del 20, del 31 de diciembre 20, sí, no me interesa, pero está dentro del 2021, sí. Entonces yo me voy a concentrar exclusivamente en mi periodo de capitalización, que es 1 de enero 21 y 31 de diciembre 21. ¿Okay? ¿Qué calculo? El interés, como esta es anual, como yo quiero hallar, el interés por el año, o mejor dicho, por el periodo de capitalización, no hay nada que convertir, ¿no? Tasa anual, periodo anual, no hay problema. ¿Cómo calculo el interés? Monto por tasa. ¿Sí? Monto por tasa. Acá también, acá también. ¿No? Me interesa, como repito, solo los costos incurridos durante el periodo de capitalización. ¿Ok? Entonces, tengo aquí 18,800 y 28,800. ¿Y qué me dice la norma? La tasa de capitalización es el promedio, ¿no?, de los intereses incurridos en el periodo de capitalización. ¿Cuánto es interés incurrido? 2 millones. ¿Cuánto es lo que me han prestado? 18,800,000. Ok. ¿Cuánto es esto? Esto es 15,04%. Entonces, ya he hallado lo que me dice la norma. La tasa, hállame la tasa de capitalización. Y para ello considera, ¿no?, el promedio ponderado de los costos por préstamos incurridos en el periodo, ¿no?, respecto a los préstamos obtenidos en la misma fecha. Okay. Ya determiné mi primer paso. Okay. Ya determiné mi primer paso. Mi tasa de capitalización. Mi tasa de capitalización. Siguiente paso, paso 2. ¿Qué me dice también la norma? Bueno, ahora haya el promedio de los desembolsos incurridos en el periodo de capitalización.
Hay el promedio de desembolsos incurridos. Ya, ok. ¿Cuántos pero desembolsos que he hecho a quién? ¿Desembolsos que me ha hecho el banco a mí o que yo he hecho a la contratista? ¿A qué desembolso se referirá la norma? ¿A los que me han hecho a mí como parte de los préstamos que he recibido o de los que yo he hecho para la construcción del activo? Exacto, Alberto, ¿no? A los que yo he hecho a la contratista. ¿Y cuáles son los montos que hace? Perdón, ¿cuáles son los montos que has hecho a los contratistas? ¿Sí? Estos son, ¿no? Estas son las fechas de desembolso a la contratista y estos son los montos que he desembolsado a la contratista. Ok. ¿Y ahora qué me dicen? Hay el promedio de los desembolsos. ¿Y cómo hago el promedio, Mario? ¿A qué fecha de corte estoy determinando mis costos por préstamos? ¿Cuál es mi fecha de corte? ¿Cuál es la fecha hasta la cual yo voy a capitalizar costos por préstamos? ¿Cuál es mi fecha de corte? Exacto, Elizabeth, ¿no? 31 de diciembre. 31 de diciembre del 2020. Esa es mi fecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar los días de anticipamiento. Desde la fecha que hice hasta la fecha de corte. ¿Sí? ¿Ok? Acá hay 2.776, 1.85, 103 y acá hay, bueno, acá no hay nada en realidad, no es el mismo día. Ok, entonces voy a sacar ahora el promedio. Promedio de desembolsos. Y para allá el promedio es, bueno, si yo di el 1 de enero a la fecha de mi corte, ¿cómo determino el promedio del desembolso? Simplemente el importe entre 365 días, ¿no? Por los días transcurridos. Será el importe entre 365 días que tiene el año por los días transcurridos. 1.800.000. En el caso del desembolso 2, 6,5 millones entre 365 días por los días que transcurridos entre la fecha de desembolso a la contratista, que son 276. 4.515. 4.915. Igual, la fecha que desembolsé de 30 de junio a mi fecha de corte es 185. ¿Cuál sería el promedio de ese desembolso? 5.320.000. Desde la fecha que desembolsé, 31 de agosto, a la fecha del corte, 1.853.000. Y de la fecha que desembolsé el último, o la fecha en que hice el último desembolso a la fecha de corte, no pasa nada. ¿Cuánto es el promedio de los desembolsos? Porque recuerden, esa plata que yo he recibido, que yo he desembolsado, ¿ok? Esa plata que yo he desembolsado, ¿no? Ha provenido de varios financiamientos, ¿no? De varias cosas que he recibido. ¿Ok? Entonces son 13 millones. Este es mi promedio de desembolsos, que es lo que me dice acá la norma. Dice, promedio ponderado de los costos por pronto. En la medida en que este determina el costo de los préstamos de capitalización utilizando una tasa de capitalización, que es lo primero que hallé, a los desembolsos efectuados en dicho activo. Ok, he desembolsado dinero en el activo, sí, pero no del todo, ha venido de diferentes formas. 13 millones. ¿Para qué? Para en mi tercer paso, calcular
los costos por préstamo. ¿Ok? Mi tercer paso va a ser determinar los costos por préstamos capitalizables. ¿Ok? Y para eso, ¿qué tengo? Voy a usar este promedio de desembolsos. ¿Ok? Ya. ¿El promedio de desembolsos cuánto es? Es 13 millones. ¿Ok? 13 millones. Pero ¿se acuerdan que yo había obtenido un préstamo exclusivamente para la construcción del activo activo? ¿Se acuerdan de cuánto era ese préstamo que había obtenido exclusivamente para la construcción de mi activo activo? ¿Se acuerdan de ese? Yo recibí 5,5 millones que fueron exclusivamente para la construcción del activo. Exacto, Valentina, ¿no? Entonces, yo tengo un préstamo específico de 5,5 millones. Si mi promedio de desembolso fueron 13 millones y 5 millones fueron exclusivamente para la construcción, se entiende que la diferencia a qué corresponde, a qué tipo de préstamos. A los denominados genéricos. ¿Mm? Exacto, Mercedes. A los denominados genéricos. ¿Y qué pasa? Bueno, voy a hallar los costos por préstamos, ¿ok? Para hallar costo por préstamo necesito una tasa. Oye, pero un momentito, el préstamo específico tenía su tasa. ¿Cuál era? 8%. Y el préstamo genérico, ¿qué tasa le voy a aplicar? Exacto. La que me dijo la norma. El promedio de los costos por préstamos que me sirvieron para hallar mi tasa de capitalización. Ah, ok. Entonces, ahora sí. ¿A cuánto ascienden los costos por préstamos? Serán 8 millones al 15.04, que es la tasa de capitalización, y los 5 millones al 8%, porque estamos hablando de plazos anuales, no tengo que convertir nada en la tasa, en la misma tasa, que son 440,000. Entonces, ¿cuánto suman los costos por préstamos? Los costos por préstamos suman 1.702.132. Entonces tengo 1.702.000 de costos por préstamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los préstamos capitalizables? 1.702.000. Pero, ojo, ahí no acaba la cosa. ¿Ok? Ahí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque la norma todavía me dice lo siguiente. El importe, acá, lo voy a hacer nombrar acá. El importe de los costos por préstamos que una entidad capitaliza durante el periodo, ojo, no debe exceder del total de costos por préstamos incurridos durante el mismo periodo. Ah, entonces hay un paso más, Marcos. Sí, hay un paso más, ¿no? Hay un paso más que es, digamos así, llamémosle comparar, ¿no? Comparar los costos a capitalizar con el límite permitido.
¿Qué quiere decir? Yo voy a capitalizar costo por préstamos por 1.702.000. Eso es lo que he hallado según norma. Pero la norma me dice, ok, verifica que eso que vas a capitalizar no supere, ¿no?, el total de costos por préstamos incurridos en el periodo. El total de costos por préstamos incurridos en el periodo. ¿A qué se referirá? ¿Y cuál será el total de costos por préstamos incurridos en el mismo periodo? Yo sé que por el préstamo específico he incurrido 440.000. ¿Y cuánto he incurrido por los préstamos genéricos? 198, 845, 1.185.000. El total de costos que he incurrido en el periodo es 3.268.000. Pregunta, ¿puedo capitalizar el 1.702.000 entonces? Sí. Sí, porque estoy dentro del límite permitido. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido 3,5 millones? ¿Hubiera capitalizado los 3,5 millones? No. ¿Cuánto es lo que hubiera capitalizado? Exacto, Elizabeth. Solo hubiera capitalizado 3.268.000. Ese es mi límite. Y el exceso con respecto a los 3,5 millones, gasto del periodo. Exacto, Mercedes. Gasto del periodo. Pero en este caso, como estoy dentro del límite permitido, por eso es que el 1.702.000 es perfectamente capitalizable. Es perfectamente aceptado por la norma como tal. Entonces, finalmente, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Imaginemos, ¿no? ¿Cómo quedaría mi asiento contable? ¿Cómo quedaría mi asiento contable? ¿Cuánto vale mi activo? ¿Cuánto vale mi planta? Imaginemos que estoy haciendo la contabilización todo al cierre del año, ¿ya? Todo al cierre del año. A ver, ¿cuánto vale mi planta? ¿Cuánto vale la planta que construía? Vale 28.800.000, perdón, 28 millones más 1.700.000, que son los intereses por capitalizar, ¿verdad? ¿Sí? 28 millones, que es lo que le he pagado al contratista, más los intereses capitalizables de 1.702.000, ¿ok? ¿Esto cómo vino? Vino producto de financiamientos, ¿ok? Imaginemos, ¿cuánto me prestaron? Me prestaron 1.800.000, 6 millones y medio, 10 millones y medio, 5 millones y medio. Ok. Si he capitalizado 1.702.000, pero he incurrido 3.268.000, ¿dónde va la diferencia? Perdón. Si he incurrido en costo por préstamo por 3.268.000, pero solo capitalicé 1.702.000, ¿a dónde van ese 1.565.000? Exacto. Listo. ¿Me cuadra? No me cuadra, ¿no? Acá hay 30 millones y acá hay 24.300.000. Me falta en el haber. ¿Cuánto me falta para que cuadre? A ver. Me falta
6.968. Ah, perdón, acá iban estos capital más intereses, ¿no? Capital más intereses. Sí. Ahora sí. No me cuadra por 3.700.000. No me cuadra por 3.700.000. O sea, acá tiene que haber 3.700.000. ¿Y eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es eso? ¿Qué son los 3.700.000? Porque acá tengo los 28 millones que pagué, que di la constructora, más el 1.702.000 que capitalicé. Acá tengo el gasto financiero que no he podido capitalizar y que me han dado el resultado. ¿Ok? Acá tengo lo que me prestaron los bancos, más sus intereses incurridos o devengados, que son 3.268.000. ¿Y los 3.700.000 qué es? ¿Qué son los 3.700.000? ¿Gasto? No. ¿Cuánto me prestaron los bancos? Los bancos solo me prestaron 24.300.000. ¿Y yo cuánto le di a la contratista? 28 millones. ¿De dónde salieron los 3.700.000? ¿Del banco? No. De la plata del accionista, ¿no? Salió de la plata del accionista, es decir, salió de la caja de la compañía. Salió de la caja de la compañía. No fue financiado, no fue plata, recurso propio de la entidad. Los 3.700.000. ¿Ok? Exacto. Entonces, como ven, cuando se obtienen préstamos de diferentes formas, la forma de cálculo también es diferente que cuando se obtiene un préstamo específico. ¿Ok? Entonces, cuando es un préstamo específico, párrafo 12, cuando es un préstamo genérico, párrafo 14. Y las formas de cálculos son completamente diferentes, uno del otro. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Es lo que la norma nos indica que debemos tomar en consideración, basándonos en lo que nos dice la NIC 23, ¿no? Repito, no es una elección, ¿ok? No es una elección, es algo obligatorio, es algo mandatorio que me dice la norma que debo de tomarlo, ¿no? Al momento de que determino, en este caso, los costos por préstamos que son atribuibles a una, a una entidad. ¿Sí? Todo claro, que bueno, esa es la idea, ¿no? Que nos vayamos con una norma relativamente corta, pero que tiene mucho en esencia al respecto. ¿Okay? Bien, igual es lo que me pidieron que compartiera con ustedes en esta noche. Igual ahí les dejo mi correo electrónico, me encuentran en redes sociales como Mario Alfaro y en YouTube como el programa que manejaba antes que se llamaba En Modo NIF. ¿Ok? Nada, aprovecho también para invitarlos, ¿no? En febrero vamos a abrir un curso, bueno, el Colegio de Contadores Públicos de Lima, el Consejo Directivo va a abrir un curso, ¿no? Respecto a evaluación de activos, ¿ok? Vamos a ver NIC 2, NIC 16, NIC 23, esta norma, NIC 40, NIC 9, NIC 16, ¿no?
y por ahí otras normas más, así que por ahí, si tienen la oportunidad, aprovechen y anímense, ¿no?, a inscribirse en ese curso, ¿no? El día de mañana nos vamos a ver, me van a ver nuevamente la cara, vamos a ver la NIF 16, arrendamientos, algunas particularidades que tiene esa norma, incluyendo los cambios que han habido producto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Hubo unos ajustes que se hicieron a la norma para un poco ayudar a los usuarios a que se pueda aplicar de manera correcta. Así que mañana nos vemos para ver la NIF 16 arrendamientos. Muchas gracias a todos ustedes. Espero haber ayudado o contribuido en algo, ¿no?, al conocimiento, y quedo atento para cualquier duda o consulta. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos los presentes en sala. Igual la capacitación ha sido grabada. Y bueno, en cuanto al material de grabación, ustedes lo pueden solicitar al 985-699-318, que es el número del colegio, si tiene una inversión, pero es accesible para aquellos que lo quieran solicitar. Y para los que desean, para el curso más completo que se va a realizar en el mes de febrero, igual lo puedan solicitar a ese número donde yo les estaría atendiendo el día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, profesor. Sí, puedes repetirle ese teléfono, o en todo caso si lo pones en el chat, creo. Sí, claro. Lo voy a poner en el chat. A ver, es el 9856999318. Les acabo de pasar. Ok, ahí está. Listo, muchas gracias a todos. Gracias, Marcia. Gracias al consejo también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias.